Bien, hoy vamos a tratar el tema de la nueva actualización que ha salido de Happy Ado for Elementor. Como todos saben, es un plugin que lo que hace es que le agrega más opciones a lo que es Elementor en sus dos versiones. El día de hoy sale esta nueva actualización. Vamos a ver qué trae de nuevo y quiero mostrarle el paso a paso a seguir con lo que es la instalación, porque vamos a instalar las dos versiones, tanto la versión gratis como la versión Pro, porque además de eso va a estar disponible para que toda aquella persona que quieran utilizarla la puedan utilizar sin ningún problema. Así que vean el video, el paso a paso a seguir, para que se puedan enterar cómo pueden adquirir esta nueva actualización completamente gratis. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a irnos al área de plugin, y dentro del área de plugin, si usted tiene una versión anterior, mi recomendación es que antes de desinstalarla, porque vamos a tener que desinstalarla las dos versiones si trabaja con la misma, primero debe hacer una copia de backup del proyecto en el que esté instalada esas actualizaciones. Así que después que ya usted haga lo que es la copia de seguridad, cuando descargue los archivos que le voy a mostrar en un momento, siga estos pasos que voy a hacer a continuación. Bien, vamos a irnos al área de descarga, añadir plugin, seleccionar el archivo. Y aquí yo tengo la versión que va a estar disponible para todos ustedes, la 2.16.2. Es la última actualización al momento que estoy grabando este video. Puede ser que usted lo ve una semana después o un mes después. Puede ser que exista otra actualización. Así que dentro de este archivo comprimido, déjenme irme directamente a la carpeta de descarga. Dentro de este archivo comprimido están los dos archivos que debemos de instalar. Primero vamos a descomprimir los dos archivos. Vamos a darle a extraer. Lo voy a extraer en la misma carpeta. Aquí lo voy a dejar con el mismo nombre de la carpeta. Le voy a dar a aceptar. Y ya aquí tengo mis dos archivos. Si abro la carpeta, aquí tengo los dos archivos que acabo de descomprimir. De aquí en adelante no necesitamos descomprimir ninguno de los dos archivos. Ahora sí, volvamos aquí. Y el primero que vamos a instalar es el que dice Happy Ado. Lo seleccionamos y le damos a abrir y le damos a instalar. Aquí estamos instalando la versión gratuita de lo que es este plugin. Quizás muchos se preguntarán si lo pueden hacer directamente desde la librería de plugin de WordPress, y realmente sí lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero en mi caso quise tenerle los dos archivos juntos para que lo tengan en una sola carpeta en caso de que lo quieran utilizar en otros proyectos. Vamos a darle a activar y aquí tenemos la primera parte lista. Vamos a darle aquí, vamos a salir. Esto lo vemos en unos minutos. Volvemos de nuevo a lo que es el área de plugin, y aquí vamos a instalar lo que sería la versión Pro. Vamos de nuevo aquí, seleccionamos el archivo que dice Happy Ado Pro, le damos a instalar. Vamos a esperar a que termine el proceso. Y aquí lo tenemos listo. Vamos a quitar este mensaje. Si vamos de nuevo al área de plugin, aquí si nos damos cuenta lo tenemos instalado, pero no lo hemos activado. Vamos a activarlo. Esperamos que termine. Muy bien, ya ahí ha terminado y tenemos la primera parte lista. Si se dan cuenta, en la versión gratis, al momento que instalé la versión, me cambió, o mejor dicho, me pidió que existía una nueva actualización, que es la 3.16.1. Le di a actualizar y ya sí al 100% tengo esta lista, esta actualización completamente lista. En el caso de la versión Pro es la 2.16.2 la que está disponible, que es la última. Ya teniendo esta parte lista, ahora sí vámonos a lo que es Happy. Aquí en su página principal nos vamos a topar con algunas opciones que podemos utilizar, como por ejemplo existen un área de tutoriales en la cual, como siempre, le podemos sacar un mayor provecho a lo que es el plugin. Tenemos un área de preguntas frecuentes,
el área de soporte, el área de suscripción a los boletines, que siempre los recomiendo, porque a través de la información que ellos nos facilitan, podemos saber cuándo hay actualizaciones, cuándo hay ofertas, en caso de que usted quiera comprar la licencia y tenerla por un año. Aquí cada cierto tiempo ellos viven sacando ofertas para las personas que están suscritas a los boletines. Aquí también tenemos un área que es para darle nuestra valoración de lo que es el plugin. Esta parte mayormente yo la recomiendo que después que usted tenga varias semanas utilizando, si usted decide, puede trabajar esta parte de lo que usted opina sobre este plugin. Ya esto sería la parte de la página de inicio. Ahora nos vamos al área de lo que son los widgets, con lo cual podemos trabajar directamente con lo que es Elementor, que es mayormente la función de este plugin, ofrecernos diferentes tipos de widgets para diferentes tipos de proyectos, para utilizarlos junto a lo que es Elementor. Como pueden ver, tenemos una gran variedad entre widgets de la versión Pro como de la versión gratuita, tanto como para la que es la creación de formularios. También tenemos widget, lo cual podemos utilizarlo a la hora de crear tiendas online, como por ejemplo estos widgets que son para el plugin de WooCommerce. Tenemos de marketing, entre otras opciones que estarían disponibles para trabajar, como les dije anteriormente, diferentes tipos de proyectos. También tenemos una opción que tiene que ver con el área de características, donde tenemos ciertas opciones que podemos habilitar y deshabilitar. Un consejo que le doy es que si su hosting no cumple con todos los requisitos que necesita el plugin para que funcione correctamente, mi recomendación es que solamente tenga habilitados los widgets que vaya a utilizar. Solamente eso, para que así el plugin corra perfectamente y no le dé ningún lagueo, ningún conflicto de que no quieran cargar a la hora de trabajar con Elementor, para evitar ese inconveniente en caso de que el hosting donde usted tiene alojado su página web no cumpla con los requisitos estándar que necesita lo que sería este plugin para que funcione al 100%, teniendo habilitado todos estos widgets que estamos viendo en este momento. También tenemos otra opción que es para sincronizar diferentes tipos de plataformas, para que junto a los widgets que vienen dentro del plugin se pueda trabajar sincronizado, como por ejemplo el caso de MailChimp. Tenemos lo que es Twitter, también tenemos Facebook, Instagram y Google+. A través de cada una de las API de esta plataforma la podemos sincronizar, y eso nos facilita que a la hora de elegir un plugin para crear, vamos a suponer, un formulario con MailChimp, al estar sincronizado ya es mucho más fácil para que funcione correctamente. Tenemos lo que es la parte de estadística y lo que sería el área de licencia. Eso es todo lo relacionado a lo que viene siendo el área de que vienen los plugins. También tenemos un área de maquetador de lo que sería plantilla. Nosotros podemos crear diferentes plantillas, como por ejemplo plantilla para cabecera, pie de página, secciones, archivos y loop template. Cada una de ellas simplemente seleccionamos el área y le damos aquí donde dice New, y desde ahí nos llevaría directamente a Elementor y podemos crear una plantilla, vamos a suponer, de la cabecera, al igual que de las demás opciones. Bien, ya por último, antes de irme, vamos a probar si realmente todo está funcionando correctamente ya cuando estamos trabajando con Elementor. Para ello vamos a ir a lo que es editar con Elementor. Vamos a esperar que Elementor cargue para ver que todo esté funcionando correctamente. Y bien, ya aquí dentro de Elementor vamos a minimizar estas ventanas de los widgets que vienen con Elementor en sus dos versiones. Y vamos a cerrar esta por aquí. Ya de aquí en adelante comienzan a aparecer cada uno de estos widgets, que dependiendo del tipo de secciones que usted vaya a crear dentro de la página, aquí va a tener diferentes opciones para ello. Si quiere crear un carrusel, un área de gráfico de barra dentro de su página web, iconos de redes sociales, usted va a tener la facilidad de simplemente presionar y soltarlo en el área que usted quiera colocarlo,
para comenzar a trabajar. Podemos hacer un pequeño ejemplo por aquí en este proyecto. Vamos a soltarlo aquí. Y ya desde aquí nos abre el área de edición, en este caso del acordeón de imágenes. Aquí simplemente es ir colocando algunas imágenes, dependiendo del tipo de proyecto que usted esté realizando. Vamos a colocar algunas para que vean de qué trata. Vengo por aquí también, colocamos estas. Y por último vamos a colocar esta por aquí. Simplemente es para el ejemplo. Si se dan cuenta, en cada una de ellas tenemos diferentes opciones que debemos de modificar. Como por ejemplo, tenemos lo que son los títulos de cada una de las imágenes. Aquí es cómo vamos a posicionar el icono. Si lo queremos posicionar a la izquierda o a la derecha. Aquí tenemos la opción de una breve descripción. Y aquí tenemos la opción de lo que es el botón. Si queremos que aparezca un botón. O en caso de que no queramos, simplemente lo deshabilitamos. Aquí ponemos la URL, que cuando la persona le dé, vamos a suponer en este caso que dice leer más, que cuando le dé a esta opción de leer más, lo que haga que lo lleve directamente a un área en específico dentro de la página. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Tenemos activar mensaje emergente, activar enlace y tipos. Y aquí tenemos lo que es el área de alineamiento, una opción de estilo. Aquí podemos ver cómo se vería en una tablet, como también en dispositivos móviles, entre otras opciones que estarían disponibles en cada una de esta sección dentro de este carrusel. Así que, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Si usted está interesado en tener esta nueva actualización de este plugin, les recomiendo que visite mi página Edwin Cepeda Web. Esta es la página, está en la descripción de cada uno de los videos el link, y voy a crear un artículo, y dentro de ese artículo usted va a encontrar el link para descargar esta nueva actualización que ha salido de Happy Add-on for Elementor. Así que espero que le saquen provecho. Si tienen alguna pregunta o duda, me la dejan saber en la caja de comentarios. Trato de siempre estar atento a cada una de ellos para responderle. Agradecerle también por el apoyo que le dan al contenido del canal. Así que cualquier tipo de sugerencia también me la pueden dejar por ahí. Y nada, muchachos, me voy a despedir de todos ustedes, no sin antes agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Si usted todavía no está suscrito, lo único que le pedimos a cambio es que se suscriba y nos apoye dando un me gusta y comentando en cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. Así que me despido de todos ustedes y pronto nos veremos en un próximo video.